Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es Hagamos Números. Bueno, pasamos el fin de semana, tuvimos el mensaje del presidente, el anuncio de la extensión de la cuarentena, pero la verdad que ya es algo raro lo que está ocurriendo. A ver, ¿por qué digo esto? Por un lado, el presidente anunció junto a Horacio Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof. ¿Por qué la importancia de esa mesa? Porque el anuncio tenía que ver con lo siguiente. Todo el país va hacia una nueva etapa, hacia la fase 4, que es una fase de mayor flexibilización en las tareas, en la actividad, en el comercio, un acercamiento más a la normalidad, si se quiere. Y dijo el presidente, excepto el AMBA, por eso tenía sentado a estos dos representantes de este sector, la ciudad de Buenos Aires y el área del conurbano bonaerense, donde los contagios están creciendo, no logra que se expanda al ritmo que se pretende esto de la cantidad de días para la duplicación de contagios. La cuestión es preocupante, no es tan sencilla, la forma de vida es distinta, el transporte público, bueno, un montón de motivos por los cuales el presidente dijo esta área, el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, ciudad y conurbano, seguirá igual que hasta ahora. No pasa a la fase 4, seguirá igual que hasta ahora. Ese fue el mensaje presidencial. A los pocos minutos, horas de este mensaje, Horacio Rodríguez Larreta, particularmente, Axel Kicillof en alguna medida también, empezaron, pero más fuerte la Ciudad de Buenos Aires, a comunicar nuevas flexibilizaciones en muchas tareas. Empezó a comunicar, bueno, ahora tal y cual comercio va a empezar a funcionar de esta y esta manera, se va a salir así, asá, recreativo. Bueno, una serie de cuestiones vinculadas con un relajamiento que no tenía que ver con lo que había afirmado el presidente. Y después, la realidad, lo que uno observa en el día a día, donde la realidad indica que los controles se van relajando. Digo yo, una experiencia personal, hoy viniendo al canal, los controles con los que siempre me topé, donde uno presentaba los papeles, el documento y todo, no están más, están los conos, no se controla. Ahora digo, frente a esa realidad, ¿no?, inobjetable, que además responde a una cuestión que está ocurriendo en los hechos. Digo, van muchos días, van 53 días de cuarentena, la gente ya no aguanta más, quiere salir, la actividad necesita funcionar. El mensaje que hoy también en alguna entrevista que tuvo hace apenas unos pocos minutos el presidente remarcó es: no salgan a la calle, intenten evitarlo. A ver, se entiende que sostener los controles de manera tan restrictiva durante tanto tiempo es muy difícil, muy difícil. Por eso va ocurriendo un relajamiento de hecho, si se quiere. Ahora, el mensaje sigue siendo, en la medida en lo que puedas, si no podés, si tenés una tarea esencial, si tu actividad empezó a funcionar o tenés alguna urgencia, bueno, hacelo con todas las precauciones del caso, con el barbijo, con el distanciamiento social, el 1,5 metros, 2 metros y todo lo que se conoce. Ahora, en la medida que se pueda, aquel que pueda hacerlo, el mensaje sigue siendo: no salgas de tu casa. No importa si antes tenías un control y te pedían y te exigían un montón de cosas que ahora la propia realidad va haciendo que se relajen. Intentá no salir, porque la realidad es que la cantidad de contagios en estas áreas, tanto ayer como en el día de hoy, volvió a ser alta, ¿sí? Son 2 días que marcaron récords en relación a lo que veníamos teniendo el último tiempo, con lo cual la situación preocupa. No está nada pasado acá, no es que se ha superado la situación, no, para nada. Entonces, el mensaje sigue siendo: todo aquel que pueda hacerlo, evite salir, quédese en la casa, porque el riesgo de ir hacia una crisis sanitaria, el riesgo de que aumente exponencialmente la cantidad de contagios, etcétera, existe, sigue existiendo y está muy presente, más presente que nunca. Bueno, en un rato vamos a analizar la realidad de lo que está pasando con la economía en el marco de todo esto. Acordate que el viernes venció la fecha formal que se había autoimpuesto el gobierno para el canje, la reestructuración de la deuda. Y acá, en Hagamos Números, mirá, tensión, más plazo, más tensión. Acá en Hagamos Números te habíamos anticipado ya hacía unos días
que la fecha del 8 de mayo era una cosa así representativa, autoimpuesta, pero que en realidad la nueva fecha era el 22 de mayo, la de verdad, la real. Bueno, el gobierno lo que hizo en las últimas horas fue formalmente anunciar esto. El viernes se conoció que la adhesión a la propuesta de canje de parte del gobierno fue muy baja, muy baja. Acordate que según la serie y según el bono, vos tenés que juntar o el 66,6%, 2/3, o el 75% de las voluntades para poder ejecutar de manera exitosa el canje. Bueno, la realidad es que al momento del cierre, en los acreedores externos, la adhesión era de apenas por encima de un 12%. Nada. Y cuando vos tomabas el universo de acreedores internos, sobre títulos de deuda bajo jurisdicción extranjera, pero acreedores internos, el porcentaje era más alto. Cuando hacías el promedio del total, estabas en torno a un 20%. Muy bajo. Esto llevó a que el gobierno tomara la decisión y anunciara oficialmente que se extiende el periodo desde esa fecha de 8 de mayo hasta la fecha cierta, la real, la del 22 de mayo. Aquella en la cual, al cumplirse 30 días del periodo de gracia por no haber pagado los bonos globales el 22 de abril, ese día, el 22 de mayo, sí te enfrentás a la realidad de si caes o no caes en default. Y ahora mismo, en un rato, cuando te expliquemos todo esto y lo analicemos, te voy a contar lo que pasó hoy con la provincia de Buenos Aires, que también está enfrentando un tema con la deuda, una deuda total de 7.148 millones de dólares que pretenden reestructurar, pero hoy era un día clave, porque había un vencimiento, que había que decidir si se pagaba o no se pagaba. Se decidió no pagar. Y ahora mismo, en un ratito, cuando analicemos todo, te voy a contar qué pasa entonces con la provincia de Buenos Aires, la deuda de la provincia de Buenos Aires y la decisión del parte del gobierno de Axel Kicillof en el día de hoy de no pagar el vencimiento de deuda. Seguimos con el resto de los temas y ya doy pie a mis compañeros que los tenemos acá presentes. Ahí está, mirá, la magia de la televisión. Aparecemos los tres en pantalla, todos muy de negro. Ay, sí, ¿no? ¿cómo estamos hoy? Un composé. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Gustavo. Hombres de negro. Menos mal que trajeron camisas claras, porque si no, qué estábamos complicados. Ay, el señor se me cierra el saco. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Después de la cuarentena Sí, no abierto, estoy para abierto, cerrar ahí el está. saco. Yo lo miro en el monitor, a ver cómo están. Sí, abierto el saco, por favor, Ido Llaga. Porque Muy yo bien, tengo muchas miedo gracias, que Lorena. después de la cuarentena el botón dispare y le No. rompa la cámara. Es porque así funciona, cuando está parado tiene que estar abierto. Está Mira. bien, ahí está bien. Bueno, vamos a arrancar con el resto de los temas que tenemos, que hoy tenemos de todo, Sí. en esta noche de Hagamos Número. Bueno, buenas noches, Lorena, contame. Buenas noches, Agustín, y buenas noches a todos. Y a pesar de que, por supuesto, casi todo gira alrededor del coronavirus, la política no para. Y aunque hay algunos problemitas, tanto en diputados como no tanto en el Senado, después te lo vamos a contar, para sesionar en los próximos días, la rosca política sigue. ¿Y sabes de qué te voy a hablar hoy? De un efecto dominó. ¿Te acordás cuando se fue, o en realidad le pidieron la renuncia a Alejandro Banoli? Bueno, Ajá. mirá cómo caen las fichitas. En un rato te cuento el efecto dominó, hasta dónde llega. La red, ahí veía, no, que la red, ahí veía, sí, a Vicky Donda, vi en el medio, a Raberta, Apa. vi, aparecía, bueno, bien. El Cuervo Larroque, Dominó, por ahí. El Cuervo Larroque aparecía. De Me ellos vamos a sorprendió hablar esta Donda. noche. Bueno, en un rato vamos a hablar de esto. Y contame, Gustavo, que tanto que se habla ahora de las carreras, los deportes, y los deportes hay carreras, y la carrera de los laboratorios. ¿Cuál es la carrera de los laboratorios? La carrera de los laboratorios es una lucha de titanes, grandes intereses económicos entre los laboratorios, los países que intervienen y los laboratorios con sus respectivos países. Y por un lado esa guerra de titanes lo tenemos relacionado con la esperanza de la gente, que es lo que buscamos todos. Por favor, encuentren rápido una vacuna. Por favor, que exista un tratamiento que sea efectivo. Todo esto te lo vamos a contar acá, en Hagamos Números. Bueno, ya mismo te vamos a contar entonces eso, qué pasa con la carrera de los laboratorios, la vacuna, el coronavirus, todo lo que gira en torno, alrededor de esa cuestión. Pero ahora ya mismo vamos con los detalles en materia de deuda y de otras cuestiones vinculadas con lo económico que se conocieron en las últimas horas, en los últimos días, acá en Argentina, en esto que es Hagamos Números. Dale. Atilra,
Es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, acá estamos entonces en Hagamos Números con este título. Tensión. Ahí atrás ves dólares, mercado financiero, deuda, tensión, mucha tensión. Y quedan 2 semanas de tensión, de volatilidad. Ahora te voy a contar lo que pasó hoy con las principales variables. Volvió el optimismo. Viste que el mercado financiero es optimismo, pesimismo, va de un lado para el otro, una cosa muy bipolar. Cuando se acercan las fechas, todo se lleva al extremo. Hoy volvió el optimismo, subieron fuerte las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, subieron los bonos, con lo cual comprimió el riesgo país. Ahora te voy a dar detalles y contarte, partido a parte, lo que está pasando con el dólar, que ahora te voy a contar a qué responde. Bueno, lo cierto es que hay más plazo y más tensión. ¿Cuál es el nuevo plazo? Mirá, ahí tenemos, ¡pum!, el agujero, la bomba, los pesos del mercado financiero. Como te explicaba recién, la aceptación fue muy baja, realmente muy baja. Están parados firmes los grandes fondos. Acordate que acá te hablamos de BlackRock, te lo presentamos, el principal enemigo, ese fondo grande que tiene tenencias muy importantes de deuda argentina, pero que claro, administra tanta guita alrededor del mundo que es difícil correrlo. Cuando vos negociás, importa quién es el que tenés del otro lado y cuál es la posición y dónde está parado. Cuando estos tipos tienen las espaldas que tienen y cuando los títulos fueron emitidos durante los últimos años con todas las reglas del caso a su favor, bueno, se hace difícil la negociación. Esto es el tironeo en el que estamos por estos días. Al haber sido muy baja la aceptación, la extensión del plazo que formalmente, según la presentación del propio gobierno en los Estados Unidos, vencía el viernes, el 8, este viernes que pasó, se extendió formalmente hasta el 22, que como te contaba, al cumplirse un periodo de gracia formal desde el no pago del 22 de abril, ese día sí está frente a la realidad. Ese día te encontrás frente a la decisión de ¿logré tener los porcentajes que necesito para reestructurar la deuda de manera exitosa? Bienvenido sea, reestructuro la deuda, me quito de encima el default, periodo de gracia, durante 3 años no pago nada, dentro de 3 años empezaré a pagar, tasa de interés mucho más baja, quita de capital, etcétera, etcétera, deuda sostenible, bienvenido. Llega el 22 de mayo, no logré los porcentajes de adhesión que requiero, los porcentajes de aceptación, ¿qué pasa? Bueno, o digo, miren muchachos, esta era la oferta sostenible, no me la aceptaron, estamos en default. Y la tercera vía, muy poco probable me parece a esta altura, es que la Argentina diga, bueno, hoy es el último día, pago los 503 millones de dólares que no te pagué el 22 de abril, y extendemos la cosa y seguimos negociando. No creo que vaya a ser esa la solución. Me parece que estamos ya frente a una decisión de tipo binomial, una cosa o la otra. O se acepta la reestructuración o vamos a default. Pero el gobierno, cuando decidió extender el plazo, emitió un mensaje esperanzador. Por eso hoy el optimismo de mercado, el rebote de acciones, de bonos, porque el gobierno dijo, a ver, tráiganme una propuesta. Agarró la pelota, ¿viste cuando jugás un partido? ¿Quién tiene la pelota? Agarró la pelotita, fue y la puso del otro lado de la cancha y le dijo, muchachos, la pelota está del lado de ustedes. Tráiganme una propuesta. Pero una propuesta cualquiera no, porque una propuesta cualquiera ya me trajeron. BlackRock la semana pasada presentó una propuesta, el ministro Guzmán la agarró, la miró, sonrió, dijo, muchachos, esto no entendieron qué es lo que pretendemos, no tiene nada que ver con esto. Esto no lo queremos, la hizo pública y dijo esto lo rechazamos de cuajo. Declaraciones de Guzmán en las últimas horas. El diálogo es bueno, pero por ahora la única oferta que recibimos está muy lejos de lo que podemos hacer frente. Hace referencia a la oferta que presentó el fondo BlackRock. ¿Cuál es el problema acá, para que se entienda? La Argentina dice a través del ministro Martín Guzmán y su equipo de trabajo, equipo en el cual viene trabajando hace mucho tiempo. Ustedes piensen que el equipo de Guzmán
¿sí? Casi que exclusivamente viene trabajando sobre el tema de la deuda. Tiene como objetivo principal y prioritario la reestructuración de la deuda. Trabajó en una propuesta sostenible, que está fundamentada. Atrás de esto hay un análisis macroeconómico que fue presentado, que tiene una proyección de caída del Producto Bruto para este año, una proyección de crecimiento para el año que viene, el siguiente y de ahí en adelante. Tiene proyecciones de déficit fiscal, cómo se empieza a ir hacia el equilibrio a partir del año próximo. Hay un programa económico de respaldo que dice: esta propuesta que nosotros presentamos es sostenible. Esta propuesta tiene sentido. Esta propuesta Argentina la va a poder pagar, la va a poder respetar. Esto es serio. No es una propuesta para tratar de dejar contento al que está del otro lado sabiendo que se va a incumplir en poco tiempo. No, esto es serio. Entonces lo que dice Guzmán es: si ustedes tienen otra propuesta donde modifican el periodo de gracia, donde modifican la tasa de interés, donde modifican la quita de capital, el plazo, o sea, con todas las variables que forman parte de una propuesta de reestructuración de deuda, jueguen, hagan modificaciones, siempre que sea sustentable, preséntenmela, tráiganmela y nosotros lo analizamos. Ahora, no me vengan con algo que no es sustentable. Pero ¿cuál es la cuenta que hacen del otro lado del mostrador los fondos de inversión? Es sencilla, es una cuenta financiera muy fácil. Calculan el valor presente neto, se lo llama en finanzas. Es decir, toman todas las condiciones que el gobierno les entrega, hacen un análisis de flujos de caja y esas cosas que se hacen en finanzas para descontar los valores futuros, actuales, etcétera, y llegan a un valor. Y dicen: el valor presente neto de esto que me están ofreciendo es muy bajo. Nosotros queremos que sea más alto, porque si no implica para nuestros fondos asumir una pérdida que no estamos dispuestos a asumir. Y lo que dice el gobierno es: bueno, maravilloso, hermoso, pero ustedes cuando compraron estos títulos de deuda hace poco tiempo atrás, lo hicieron sobre un país que tenía una macroeconomía muy deteriorada, que iba en un camino de deterioro muy profundo, que tenía un crecimiento de la cantidad de deuda que venía asumiendo muy grande, que marcaba a todas luces que era insostenible, y lo aceptaron. Si lo aceptaron es porque aceptaron el riesgo que había atrás de eso. Bueno, el riesgo llegó, se plasmó, se hizo realidad. Este era el riesgo. El riesgo era que la deuda fuera impagable. Es impagable. ¿Están dispuestos a aceptar algo lógico, sustentable? No. ¿Pretenden seguir defendiendo su cuenta y su interés financiero? Bueno, no va a poder ser. Tendrán que negociar en algún otro momento, más adelante, de alguna otra forma. Vaya a saber uno, los fondos confían en que más adelante van a tener mejores condiciones para negociar lo que ellos pretenden. Ahí está dada la cosa. La realidad, lo cierto, más allá de los vaivenes del mercado, el optimismo, el pesimismo, lo cierto es que hoy las cartas sobre la mesa indican que las posiciones están muy distantes. Hoy indica que la Argentina pretende una cosa defendiendo el interés de la nación y la sustentabilidad, y del otro lado los fondos siguen priorizando su lógica financiera. Están muy distantes las posiciones, ¿sí? Veremos qué pasa. Son 2 semanas las que tenemos por delante en idas, vueltas, tiras, aflojes de toda negociación. Lo que te queremos transmitir y contar con los números sobre la mesa y las cartas ahí arriba es que hoy las posiciones están muy distantes, no se está cerca de cerrar un acuerdo, sino todo lo contrario. Hoy, diríamos, estamos más cerca de ir a una situación de default. Bueno, sigamos avanzando. Hoy, en esta situación de optimismo que tiene el mercado financiero, a partir de que el gobierno dijo: los escucho, tráigame una propuesta, hay 2 semanas más, el riesgo país, que es esa medición que tiene que ver con el humor del mercado y que cuando bajas porque suben los precios de los bonos y los inversores están más dispuestos a comprar esos bonos, volvió a caer, ¿sí?, un porcentaje importante en el día, más de un 6%, y terminó en 3.075 puntos básicos. Acordate que hace algunas semanas atrás llegamos a hablar de que esto había quebrado los 4.500, ¿sí?, cuando había un mal humor, un pesimismo absoluto. Bueno, cierto optimismo lleva a estos niveles que son igual en la comparación internacional niveles altísimos de riesgo país. Pero sigamos avanzando porque una película aparte es lo que pasa con el amigo que tenemos ahí atrás, el señor dólar. ¿Qué está pasando con el dólar en la Argentina? Hay presión devaluatoria sobre el dólar oficial,
en el medio de la pandemia, la crisis, la devaluación en Brasil y todo lo que conocemos. Y además hay una presión sobre la brecha cambiaria, es decir, sobre las alternativas de dólar que no son ni que no es el oficial, que son el bolsa, el contado con liquidación o con liqui, como se lo conoce más simpáticamente, o el dólar blue. Acá, en Hagamos Números, te contamos que lamentablemente lo que iba a pasar en el corto plazo, cuando el gobierno empezó con más restricciones para controlar el dólar bolsa y el contado con liqui, es que el que se iba a escapar era el dólar blue. Lamentablemente tuvimos razón, porque fíjate lo que pasó hoy. El dólar solidario, lo llamamos simpáticamente porque es el dólar oficial más el impuesto país del 30%, cerró en 90 pesos, esos $200 que podés comprar en el banco. El dólar MEP, o bolsa como se lo conoce, 116 pesos. El dólar contado con liqui, 118,5, es ese que había llegado a 120, lo bajaron con las restricciones. Y el dólar blue, este ilegal, informal, paralelo, como le quieras llamar, es el que funciona estos últimos días como vía de escape. ¿Sí? Todo aquello que por las restricciones no encuentra un hueco por donde escaparse, va hacia el mercado informal. Esto empujó este valor al punto tal de haber alcanzado en el día de hoy los 125 pesos. Y cuidado, porque cuando la brecha cambiaria alcanza estos niveles, vos pensás que tenés una brecha, fíjate, entre el solidario ya y el contado con liquidación muy importante, con el dólar blue ya mucho más alta, una brecha que ronda el 80%, más del 80%. Esto empieza a molestar, a generar presión sobre los precios. Este es el problema. Hoy estamos en una situación anormal por el parate de la economía, que de a poco, con estas flexibilizaciones que te contaba cuando arrancamos, se va normalizando. Hay precios que tuvimos interrumpidos durante un tiempo y que ahora van a empezar a aparecer. Por ejemplo, abren algunos comercios de indumentaria. Bueno, vamos a ver con qué precios vuelven las cosas que hace casi 2 meses que no había precio porque no había locales de venta. Lo mismo con otros rubros, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la inflación. Por ahora se venía desacelerando, producto de la recesión. Vamos a ver ahora, la brecha tan alta es un problema. Sigamos avanzando entonces con toda la información financiera que tenemos esta noche. Pasemos a la siguiente, porfa, que tiene que ver con el gobierno que continúa asistiendo a la economía, a los diferentes sectores, a los trabajadores y a las empresas. Hoy se firmó un decreto de necesidad y urgencia, llevó la firma del jefe de gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Economía Martín Guzmán, donde se decidió ampliar el presupuesto. Acordate que la Argentina está trabajando formalmente sin presupuesto, porque el presupuesto 2020 nunca fue aprobado. ¿Sí? Estamos trabajando con el presupuesto 2019 y con modificaciones a través de decretos. Bueno, a través de un decreto hoy se decidió expandir en 575.000 millones de pesos este presupuesto. ¿Por qué? Por todos los programas de asistencia a trabajadores, donde el Estado se está haciendo cargo hasta de pagar los salarios de los trabajadores del sector privado, y a empresas a través de, por ejemplo, las líneas de crédito subsidiadas al 24%, al 0%, etcétera, etcétera, para contener el impacto económico de esta situación que estamos atravesando. El tema atrás de esto es, mira, ahí está la maquinita funcionando, es cómo se financia. Todos estos aumentos de gastos, todos estos programas de asistencia, recontra necesarios. Si el Estado no estuviera cumpliendo este rol, la economía colapsaría. El discurso de libre mercado y de Estado ausente y de todas las cosas que dicen una serie de economistas que andan dando vuelta mucho por algunos medios de comunicación, si se hubiera llevado, si se hubiera seguido adelante por ese camino, la economía colapsaba. En ningún lugar del mundo ocurrió una cosa así. No se puede dejar liberado al mercado cuando tenés una crisis de estas características y se ve, se hace muy visible la importancia que tiene el Estado para contener, para trabajar sobre la economía, para evitar los impactos, para direccionar, para llevar adelante un montón de cosas que solo el Estado puede hacer. Fíjate, en lo que va de 2020, al ser la única fuente de financiamiento la emisión monetaria,
porque se recibió en economía que consecuencia de las políticas económicas del gobierno anterior tiene cerrado el canal del endeudamiento, producto de la crisis internacional tenemos un derrumbe de las exportaciones, por todos estos motivos no hay inversiones que lleguen al país, el único canal de financiamiento es la emisión monetaria. En lo que va del año 2020, el Banco Central, a través de la emisión monetaria, financió al Tesoro Nacional por 731.620 millones de pesos. Es un montón, ¿sí? Es mucho el financiamiento monetario al Tesoro para poder llevar adelante esta situación. Tal es así que, mirá en la siguiente, este dato, la base monetaria, ahí ves un montón de guita apilada, porque la base monetaria, que es la cantidad de plata que hay dando vuelta en la economía, circulando en billetes, en los bancos, etcétera, alcanzó ya este número, mirá, 2.460.350 millones. O sea, para ordenarlo de otra manera, es como que te dijera casi 2.5 billones de pesos, ¿sí? Un montón de guita. ¿Cuánto creció esta base monetaria en el último dato que se tiene, que es de hace unos días atrás, en relación al año pasado? 79%, casi 80%. La cantidad de plata que hay en la economía en el último año, y sobre todo acelerada en esta última parte, producto de lo que está pasando, creció un 80%. ¿El problema de esto cuál es? El problema de esto es que todo lo que emitís para financiar estos programas no termina siendo absorbido por el movimiento económico. Hay una parte que queda fuera, que eso es lo que te estimula la brecha cambiaria. El Banco Central está llevando medidas ahora, los últimos días, para absorber la parte que queda fuera del funcionamiento del circuito económico. ¿De qué manera? Con instrumentos financieros, con los famosos pases que tiene el Banco Central, con los bancos, la LELIQ, etc. Pero es importante eso para evitar que, si no, esta emisión monetaria se traduzca en más brecha cambiaria y esa mayor brecha cambiaria en más presión inflacionaria. ¿Se entiende? Bueno, a ver, para ir avanzando con esto, tenemos, volvemos con la base monetaria, ahí está, el gobernador Axel Kicillof. Ahí lo tenemos sentadito, serio, con las manos entrecruzadas, un poco porque estará rezando por estas horas, porque la deuda de la provincia de Buenos Aires hoy vencía un plazo para la deuda de la provincia de Buenos Aires, porque se vencía un plazo de 10 días de periodo de gracia de un vencimiento que tuvo lugar justamente hace 10 días atrás. Con lo cual, hoy el gobierno tenía que decidir, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, si pagar o no 110 millones de dólares, porque se le vencía el plazo. Ese plazo que al gobierno nacional se le vence el 22 de mayo, bueno, algo parecido se le enfrentó hoy la provincia de Buenos Aires. ¿Qué decidió? No pagar. Decidió no realizar el pago de los 110 millones de dólares. Lo que dijo la provincia de Buenos Aires es, en el marco de esta situación, donde estamos atendiendo la necesidad de que las municipalidades puedan pagar los sueldos, puedan llevar adelante sus actividades esenciales, donde estamos direccionando recursos al sector sanitario, a la salud, la construcción de hospitales modulares, un montón de cosas que hacen que la provincia, que también está sintiendo muy perjudicada su recaudación, esté en una situación delicada. Lo que se dice, lo que dijo el gobierno de la provincia es, en el marco de esta situación no podemos dar lugar a 110 millones de dólares de pago de un vencimiento de deuda, no se pagó. Con lo cual, a partir de hoy, la provincia de Buenos Aires está en una especie de, podemos llamarle, default selectivo, ¿sí? Técnicamente, que es la decisión de no haber pagado un título, ¿sí? No se sabe todavía qué va a pasar con algunos otros, algunos hablarán de default así nomás, default selectivo. Lo cierto es que esa es la situación en la cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó una fecha para terminar de cerrar o no la reestructuración de deuda. Acordate que el gobierno de la provincia presentó una reestructuración de deuda muy parecida a la del gobierno nacional. 3 años de periodo de gracia, una quita de capital un poquito más fuerte, una quita de intereses, muy parecida a la del gobierno nacional. Fijó una fecha. ¿Qué fecha? 26 de mayo. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque el 22 de mayo es la fecha límite del gobierno nacional, que es viernes. Después te viene sábado, domingo, el 25 de mayo, que es feriado, con lo cual lo que hizo el gobierno de la provincia fue fijar el día posterior a el último día que tiene
La Nación. Con lo cual, lo que se desprende de esto es que la provincia correrá la misma suerte que el gobierno de la Nación. Si logra reestructurarse la deuda de la Nación de manera exitosa, muy probablemente también se reestructure exitosamente la deuda de la provincia. Si el viernes 22 la Nación cae en default, obviamente que el martes 26 la provincia correrá la misma suerte y estarán ambos distritos, tanto la Nación como la provincia, en situación de default. Tenemos algo más para comentarles esta noche, vinculado con lo económico, que es que los monotributistas y los autónomos que van a recibir los créditos a tasa cero, hoy se comunicó algo a través de un comunicado que dio a conocer la AFIP, que tiene que ver con que los bancos deberán descontarles el pago del monotributo o del aporte de autónomos, según sea el caso, de eso que reciban. ¿Te acordás que se va a recibir en 3 veces el crédito? Si vos pudiste sacar el crédito, vamos a suponer por el monto más alto al que se puede acceder, 150.000 pesos. Vas a recibir 50.000, 50.000, 50.000 en los meses de mayo, de junio, de julio. Bueno, cada vez que recibas la transferencia de este dinero, de este crédito, en cada una de las cuotas de los 3 meses que vienen, vas a ver descontado tu pago de monotributo o tu pago de aporte como autónomo, según el caso, directamente. El banco tiene la responsabilidad de descontarlo y de transferirlo a la AFIP. De esa manera te prestan a tasa cero con periodo de gracia y todo, pero bueno, por lo menos pagame el impuesto del caso, me aseguro que me lo vas a estar pagando porque lo tomo en el camino. Así están las cosas, vienen días que van a estar movidos, acá te vamos a contar toda la realidad, el rum, lo que hay por atrás de la negociación. Vienen 15 días, 20 días muy movidos en la Argentina. Mientras la economía sigue frenada, mientras el día a día del coronavirus y los contagios y la actividad y qué pasa va marcando la agenda y es toda una complicación, mientras el gobierno sigue anunciando programas de asistencia, tenemos 15 días para definir la realidad de la deuda nacional y de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Esa es la realidad que nos toca atravesar. Ahora sí, vamos a seguir con el resto de los temas que tenemos y muchos para esta noche. Dale, vamos. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, acá estamos y ahora sí, Lorena, contame lo que me anticipaste, esto del efecto tac, dominó. Dominó. Se vienen días movidos, vos lo decías, pero no solamente en materia económica. La política también está empezando a tomar un impulso que no sé si algunos lo estaban teniendo en cuenta. Nosotros vamos a hablar de esto. Mirá el efecto dominó. Es hermoso esto que hicieron. Qué lindo lo que armó la producción. Mirá cómo van cayendo las fichitas. Ese ruidito me encanta, además, el de la caída de las fichas. ¿Qué es este efecto dominó? ¿Dónde empieza esta historia? Porque tiene una historia detrás. Empieza con el primero de los caballeros que vemos ahí, Alejandro Vanoli y su salida del ANSES. Y por eso la ficha, ¿qué va a pasar con Alejandro Vanoli? Va a caer esa ficha. ¿Te acordás que hacia fin del mes pasado nos enterábamos de la noticia de que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, le pedía la renuncia a Alejandro Vanoli con la intención de que hubiera un ANSES más activo, más cercano a la gente? Y entonces, ¿qué pasó con la fichita de Alejandro Vanoli? Cae. ¿Y cuál va a aparecer? La de Fernanda Raberta, que entra al ANSES para reemplazar a Alejandro Vanoli y es una mujer a la que ya hemos visto con una gran actividad, incluso acompañando al ministro Catopodis en algunas obras públicas, en algunos de los hospitales modulares que presentamos hace un tiempo y que se están dando a lo largo de, sobre todo, la provincia de Buenos Aires. Una mujer que viene del riñón no solamente de la Cámpora, sino también que es integrante de Hijos, que estuvo en la campaña anterior como candidata a intendenta de la ciudad de Mar del Plata, donde perdió esa elección, pero que estaba acompañando al gobernador Axel Kicillof en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Entra al ANSES, sale del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, cae la ficha de Fernanda Raberta para que aparezca la ficha de Andrés el Cuervo Larroque.
Andrés Larroque, que también es un hombre integrante de la Cámpora, uno de los muchachos muy cercanos, además creadores de la Cámpora, junto con Máximo Kirchner, uno de los hombres de confianza, que entre otras cosas fue de los que presentaron, junto con algunos otros integrantes de ese grupo juvenil, a la mismísima Fernanda Raberta, a Cristina y Néstor en aquel momento. Y allí surgió una relación que hoy la tiene Raberta ubicada en el ANSES. En las elecciones pasadas fue como candidato a diputado nacional e ingresó a una banca. Por lo tanto, sale de la Cámara de Diputados para entrar al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, trabajando muchísimo. Estamos en un momento en el que ese ministerio tiene mucho trabajo codo a codo con, nunca mejor dicho, con el gobernador Axel Kicillof en momentos de pandemia. Y aquí empieza el gran lío grande, este efecto dominó en que las fichas van cayendo y van subiendo otras, porque esa banca es hoy un espacio de tironeo político y de rosca política. ¿Quién entra? Es la pregunta. ¿Quién va a ocupar esa banca que Andrés Larroque acaba de dejar? Porque ya hace algunos días asumió en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Todo venía bastante tranquilo hasta que apareció Vicky Donda. Vicky Donda para apoyar a Natalia Souto, esta mujer a la que estamos viendo aquí en la foto junto a Victoria Donda. Victoria Donda, la titular del INADI, Natalia Souto, una mujer que viene del sector de Barrios de Pie, en esta integración del Frente de Todos, y que lo que pasó al acercarse a Victoria Donda para decirle, la banca debería reclamarla para mí, por una cuestión relacionada con la ley de paridad de género. ¿Qué hizo? La propia titular del INADI le dio el visto bueno para que lleve adelante la presentación de un amparo en la justicia federal, en la Ciudad de La Plata, donde va a tener que resolverse esta situación. Y además una carta firmada por 100 personalidades que se le acercó a ¿quién? A Máximo Kirchner y a Sergio Massa. Mirá cómo lo decía la propia Natalia Souto en su cuenta oficial de Twitter. Desde el 10 de diciembre algunos compañeros, está escrito en lenguaje inclusivo, con las X, que integraron nuestra lista tuvieron que renunciar para asumir funciones ejecutivas en el gobierno nacional y en el de la provincia de Buenos Aires. Esta situación ha dejado ver un déficit en la ley de paridad de género que voy a explicar en este hilo. Vamos a seguir hasta solamente este segundo término del hilo. La ley de paridad fue sancionada con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres en el Congreso. Sin embargo, hay una falla en el mecanismo que dicha ley prevé para los reemplazos en caso de renuncia que termina distorsionando el objetivo final de esa legislación. Y allí aparece el entuerto. ¿Por qué? Porque estamos... Cris. Lorena, espera, Lorena, te voy a interrumpir un cachitito porque tuvimos un problema de micrófono, de repente un corte así. Yo te cuento que lo que nos estaba contando Lorena es la disputa que está habiendo política de fondo, los ruidos que hay dentro del gobierno por la banca que deja Andrés el Cuervo Larroque, que se fue como funcionario del gobierno de Axel Kicillof, que cuando recién nos contaba Lorena me daba gracia porque estábamos con la imagen, yo veía mientras vos decías, hablabas de la pertenencia a la cámpora de Andrés el Cuervo Larroque y decías esta agrupación juvenil, yo miraba la foto del Cuervo Larroque y digo, es ex agrupación juvenil la de la cámpora. Bueno, el tema es que deja un espacio en la banca y en medio de todas estas cuestiones, estos tironeos, empieza a hablarse y a discutirse sobre... Ahí tenemos de nuevo tu micrófono, ¿me escuchás Lorena. Ahora sí? ¿Quién es que ingresa? Bueno, a ver, contándonos. El argumento de Souto, ¿cuál es? Dale. En un suspenso bárbaro quedamos. Bueno, decía, Natalia Souto reclama su lugar en esa bancada. Estamos hablando del Frente de Todos. Ella integra ese Frente de Todos de la mano de Vicky Donda, porque lo que dice es, la ley de paridad de género tiene fallas. Y si lo que vamos a hacer es, cuando sale un hombre, ocupar la banca con un hombre, vamos a seguir teniendo cada vez menos mujeres en la Cámara de Diputados. Esa es la argumentación que muchas agrupaciones feministas, incluso en esa carta de 100 personalidades, están entre otras Diana Mafía, por ejemplo, firmándola, y algunas otras integrantes de agrupaciones de militancia feminista de muchos años, acompañan. No. Esperá, Lorena, estamos con... Yo mientras me pongo alcohol en gel. Es todo suspenso. Esto lo que estamos haciendo es que vos generes suspenso absoluto sobre lo que está pasando con Souto. ¿Cómo era el nombre de Natalia Souto? Dale, ahora Natalia, sí, ahí estoy otra vez. No me voy a mover, vamos. me voy a quedar quietita acá. En cuotas, de a poquito. Me quedo quietita acá, así Dale. no pasa nada. Dale. Bueno,
Del otro lado del mostrador aparece la decisión que ya había sido tomada por Sergio Massa y Máximo Kirchner, la de ubicar en esa banca a este hombre. Un hombre por el momento en el ámbito nacional desconocido. Estamos hablando de Lisandro Bormioli, que integró esa lista, pero claro, la lista era muy larga y como sabemos, al ser vencedores en las elecciones entraron muchos diputados. Lisandro Bormioli es un dirigente kirchnerista que viene de la agrupación Colina. La agrupación Colina fue de alguna manera creada y dirigida por Alicia Kirchner y algunas otras personalidades del sur de la República Argentina. Hoy es un concejal del Frente para la Victoria en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Y es el hombre que está inmediatamente después, en esa lista, del último en ingresar. Por lo tanto, de acuerdo a lo que correspondería por los reemplazos legales en la Cámara de Diputados, es al que le correspondería ingresar en el lugar del Cuervo Larroque en esta salida rumbo a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Todavía no hay nada definido, porque a pesar de que tanto Sergio Massa como Máximo Kirchner tenían la decisión de que la banca tenía que ser ocupada por Lisandro Bormioli, la presentación ante la justicia con la firma de, entre otros, 7 diputados que integran la bancada por parte de Natalia Souto puede llegar a traer ruido y probablemente esto se verifique, se analice y haya alguna modificación. Pero te traje un bonus track, Agustín. Esto no queda acá. Hay un bonus track. Hay un bonus track porque este efecto dominó, como decíamos, llegó al Congreso de la Nación. Allí está la rosca para saber qué va a pasar efectivamente con esta banca de diputados y cuál de los dos será el que ingrese. El bonus track tiene que ver con lo que venimos contando desde hace un largo tiempo en el Congreso de la Nación. ¿Va a haber o no va a haber sesiones remotas? Mirá, el Senado hoy tuvo su tercera prueba exitosa. ¿Y sabés qué quiere decir esto? Que con la presencia de la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y un par de los senadores presentes, titulares de las bancadas, más el resto de manera remota, funcionó el sistema. El RENAPER autorizó cada una de las caras que aparecían y por lo tanto se pudo votar y se pudo simular esa sesión. Y el 13, es decir, dentro de 48 horas, va a haber sesión a las 2 de la tarde en el Senado de la Nación. Los que parecían más retrasados se terminaron adelantando, porque mirán, diputados, la prueba fue exitosa el sábado. Yo le pongo comillas a la exitosa porque todavía no hay fecha para sesionar en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Exitosa la prueba, pero no están conformes algunos diputados, son más, algunos todavía no terminan de entender el sistema y todo esto parece dilatarse sin que tengamos una fecha certera para la sesión. Bueno, y en el medio de este despelote les aparece un nuevo diputado que todavía no se sabe quién es, al cual también lo van a tener que certificar en esta modalidad virtual. Bueno, así están las cosas, esperemos que se sesione lo antes posible, pero ahora sí, contame, Gustavo, esto que es importantísimo sobre la carrera de los laboratorios. Dale. Claro, la carrera de los laboratorios primero es en encontrar la vacuna. El plazo para encontrar la vacuna que nos preocupa a todos. Es una esperanza que tiene la humanidad. Por favor, encuentren una vacuna efectiva y por otro lado, encuentren un tratamiento que sea efectivo. Pero los laboratorios, Agustín, son titanes. Titanes en cuanto a nivel de facturación, en cuanto a nivel de inversión. Los laboratorios representan el PBI de muchísimos países. Y ahora vamos a la primera placa que hace referencia a un instituto, ahí lo tenemos, ¿sí? Este instituto, Milken Institute, que es de la ciudad de Washington, que recopiló todos los laboratorios que están trabajando en el mundo en la búsqueda de la vacuna. Son 123 laboratorios, de los cuales 10 están en una etapa más próxima o más desarrollada con la vacuna. Pero después les voy a contar el tema de los plazos. Por otro lado, tratamientos. Hay 200 tratamientos. Este instituto, Milken Institute, en materia de tratamientos te propone desde la vacuna, ¿sí?, hasta tratamientos antivirales, tratamientos relacionados con células. Por ejemplo, lo que presentó la semana pasada los científicos del CONICET referido al uso de plasma. Bueno, eso es uno de los tratamientos. Bueno, y distintas variantes que están relacionadas con los tratamientos. Y ahora sí, vamos a la próxima placa. Mira este número, Agustín, el mundo de la Big Pharma. Big Pharma son los grandes grupos farmacéuticos en el mundo. 35.000 millones de pesos se factura de vacunas, solamente de vacunas por año en el mundo. Y hay 4 laboratorios que lo concentran, que son Merck, Pfizer, Sanofi y GSK.
4 laboratorios casi facturan 35.000 millones de dólares. Esto muestra el poder que tienen los grandes laboratorios a nivel mundial. Y estos laboratorios tienen que financiarse. Y cuando se financian, vos que hablás permanentemente del mercado de capitales, a ver si podemos entrar a la próxima imagen, a la próxima placa, se financia con lo que se llama en el mercado farmacéutico los blockbusters. No sé si te acordás de los videoclubs, esos que no existen más. Bueno, pero existen los blockbusters farmacéuticos. ¿Qué son los blockbusters farmacéuticos? Son medicamentos que facturan más de 1.000 millones de dólares en el año. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Uimbra, que es para inmunología, que factura 14.978 millones de euros. Y ahí tenemos la lista completa de todos los laboratorios. Pero, por ejemplo, en esa lista completa me voy a detener en 2 laboratorios. Por ejemplo, uno, Januvia, que factura 4.800 millones de dólares, que es para la diabetes tipo 2, no vacuna, discúlpeme, sino que aquellos que no son insulino dependientes toman este producto. Fíjate lo que factura, 4.800 millones de dólares. Y otro producto que también recomiendan todos los médicos sanitaristas para la población de riesgo, aparte de la vacuna antigripal, es la vacuna antineumocóxica. Está séptima en el lugar, Prevenar, que factura 4.550 millones de dólares. Pero, si podemos volver acá, ¿saben qué, señores? En cualquier lugar del mundo, si vos encontrás la vacuna y no estás en este club de los blockbusters, de los que facturan por ese producto 1.000 millones de dólares, nadie te pone un peso. El mercado de capitales pone plata en aquellos productos, aquellos laboratorios que tienen productos anteriores, que tienen este nivel de facturación. Si no, no hay un peso en el mercado de capitales. Por lo tanto, si vos sos descubridor de la vacuna, para poder llegar a este nivel de facturación, tenés que asociarte con los grandes laboratorios. Y ahora sí, vamos a la próxima imagen. Y la próxima imagen está relacionada con las vacunas para el COVID. Les comenté, hay 123 proyectos, de los cuales 10 están muy avanzados. Laboratorio Moderna, Laboratorio Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline, Indivior, que sería el laboratorio israelí, Johnson & Johnson junto con Janssen. Y hay un tema muy importante. Todos estos laboratorios, Agustín, cuando en el mercado caen las acciones de estos laboratorios crecen terriblemente. El caso, ahí lo tenemos. Laboratorio Moderna, que desarrolla un producto que lo vamos a ver ahora, el Remdesivir, subieron las acciones desde enero hasta ahora un 134%. Estos Pfizer aumentaron las acciones un 34% y los demás laboratorios en esos indicadores. Ahí donde va el dinero del mercado de capitales para aquellos que están trabajando en estos proyectos de vacuna. Y vamos sí a la próxima, que por un lado dijimos las vacunas, por otro lado el tratamiento y en tercer lugar los test. Vamos al tratamiento. Hay 230 tratamientos. Y uno de los que se comenta ahora, ¿te acordás que antes se hablaba de este francés, Didier Raoult, bueno, que hablaba de la hidroxicloroquina y la citromicina, que hasta ahora fue aplicado en Estados Unidos, que lo apoyó Donald Trump, fue aplicado en Francia, que lo apoyó el primer mandatario, pero sin embargo están detectando muchos efectos colaterales. Efectos colaterales que están relacionados con el tiempo cuando uno se apura en el desarrollo de los tiempos. Pero, por ejemplo, el Remdesivir, están calculando ahora, a ver, el Remdesivir es una droga que fue utilizada para el ébola y no fue eficaz, fue utilizada para la hepatitis C y no fue eficaz, y parece que está dando buenos resultados. Digo parece porque los primeros indicadores es de buenos resultados. Y están estimando que cada paciente que se atienda con este tipo de productos, con el Remdesivir, va a tener un costo para el Estado o para quien lo financie de $4.500. O sea, ya están proyectando el nivel de facturación que van a tener con este tipo de tratamientos. ¿Para qué? Para que hayan inversores, porque el mercado de los laboratorios, la lógica que tiene es la lógica de los inversores, la lógica económica. Hay otros laboratorios como Sanofi, Avis y otros laboratorios, Roche. Si podemos pasar a la siguiente. En la siguiente, acá hablamos de la guerra de los laboratorios. Y cuando mencioné la guerra de los laboratorios,
el Remdesivir es la droga que desarrolló el laboratorio Moderna. Fíjate acá lo que pasó. Esto fue publicado en un diario nuestro, de mayor circulación también. Ahí creo que está, no está el diario, pero la guerra de los laboratorios. Fíjate, hackers vinculados al régimen de Irán lanzaron un ataque contra el laboratorio creador del Remdesivir. A ver, no sé la verosimilitud si son hackers iraníes, pero que hay una guerra de laboratorios y que hubo ciberespías que se metieron en las máquinas para ver los protocolos del Remdesivir, sí ocurrió con el laboratorio Moderna que tiene su sede en Estados Unidos. Fíjate todo lo que hay atrás de una vacuna y atrás de los negocios que tiene la industria farmacéutica. Ahora vamos al tema de los test. Los test tenemos 3 y hay un tema que hizo ruido estos días y que los medios de comunicación con cierta malicia criticaron al gobierno. El primero, los test rápidos. En el mundo, señores, busquen en cualquier diario, en el mundo, los test rápidos tienen un 80% de efectividad. Hay un 20% de desvío o no efectividad, como lo quiera llamar. El test rápido es el que estás en como que se hizo en Constitución, en Retiro, en distintos lugares, donde te permite determinar los anticuerpos que tenés en tu organismo. Por otro lado tenemos los PCR y por otro lado los test serológicos. Y acá sí, otro de los temas muy importantes que fue anunciado la semana pasada, que los investigadores del CONICET en aproximadamente 60 días pueden realizarse 500.000 test serológicos que no son test rápidos. Tenés que ir a un lugar determinado, van a combinar con distintos centros de atención para que vos te puedas hacer el test serológico si realmente tenés los anticuerpos o no del coronavirus. Y ahora sí, cerramos con esta imagen y con esta placa. Acá me está diciendo Mabel, ¿cuánto sale un test si vos lo que querés pagar de tu gasto de bolsillo, por ejemplo, en Europa? El test de PCR, que acá obviamente el gobierno te lo da de manera gratuita, o tu cobertura de obra social, tenés que pagar 60 euros para tener el PCR, este famoso estudio del hisopado. Y ahora sí, cerramos con esto, el dilema de las vacunas y del tratamiento. La primera pregunta es, ¿quién lo financia? ¿Lo va a financiar los privados a través del mercado de capitales, como te comenté? ¿Lo va a financiar el Estado? Y cuando decimos financiar al Estado, recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump le quitó el apoyo a un centro de investigación de pandemias el año pasado. Información reciente, le quitó el apoyo económico. Obviamente ahora está inyectando dinero. Por otro lado, ¿quiénes intervienen? Los jugadores, Estado y laboratorios. ¿A qué precio se va a comercializar? Y bueno, y la relación que va a tener con todos los estados del mundo. Esto es una fotografía de una película que ahí no conocemos el final. Y no conocemos el final porque si llegamos a tener una vacuna para fin de este año o principio del año que viene, va a ser un récord en la obtención de la misma. Bueno, ahí está la información, ojalá la tengamos, ¿no? Digo, más allá de todas estas disputas, estas peleas, estas tensiones, por el bien de todos. En el medio de todo esto, para cerrar, te cuento lo que hablábamos al principio cuando arrancamos el programa, de este mayor relajamiento que empieza a haber de la gente en la calle, etcétera. Empezaron a aparecer algunos casos aislados en algunos municipios de provincias del interior del país y esto está llevando a que muchas de ellas nuevamente empiecen a cerrar el acceso, a limitar el acceso de personas que vienen desde afuera, lo cual otra vez empieza a complicar mucho el movimiento, bueno, y todo lo que tiene que ver con también la economía, ¿no? Que depende del movimiento a lo largo de todo el país. Bueno, esto empezó a ocurrir producto de esta aparición de algunos casos por el movimiento más relajado de los últimos días. Así están las cosas y nosotros mañana los 3 en pantalla, hermosos, a tono, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Nos volvemos a encontrar, como todas las noches, acá en la pantalla de Crónica HD a las 23 en esto que es Hagamos Números. Chau. Chau.